Le voy a pedir a su hermano pastor si puede pasar para que sea él compartiendo su palabra. Dios le bendiga. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga nuevamente, amada iglesia. ¿Están contentos? Amén. Yo sé que hay mucho agradecimiento, pero algunos tienen pena. La hermana Cristina está muy agradecida, amén. Pero muy agradecida. ¿Quiere dar testimonio? Dele gracias a Dios. Dios es maravilloso. Yo sé que ella está muy alegre, muy contenta, porque Dios lo puedo dar por usted. Amén, gloria a Dios. Ahí, como pueden ver, ya tiene a sus hijos acá con ella. Solo tenía a Génesis acá, pero sus hijos estaban allá en Honduras. Amén. Y ya por la honra y gloria de Dios, el domingo ya pudieron venir ellos acá y estar ya con su mamá, con su familia, en su hogar. Así es que Dios aligeró ese proceso para que ellos pudieran estar nuevamente juntos con su mamá y ella con sus hijos. Como ella nos dice, al menor de los varones lo dejó de 2 años y ya habían pasado ¿cuántos años, hermano? 10 años. 10 años, pero hoy tiene a sus 2 hijos, así que ella está completa hoy con sus hijos, y eso es para la honra y gloria de Dios. Amén. Así es que gloria a Dios. Déselo fuerte porque es para Él. Amén. Gloria a Dios. Así que ahora ya hay más trabajo para la familia, amén, para el tío, para todos, y eso es para la honra y gloria de Dios. Le invito a que abra sus Biblias, abra su Biblia. Vamos a estar en Lucas capítulo 14, Lucas capítulo 14, ahí vamos a estar, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Conforme lo van encontrando, se ponen sobre sus pies y vamos a orar. Amén. Lucas capítulo 14, versículo 25. Amén. Lucas 14, versículo 25. Señor Jesús, te damos las gracias porque nos permite estar otro domingo más en tus casas. Señor, te damos las gracias porque podemos adorarte, podemos exaltarte, Señor. Te hemos alabado, te hemos glorificado, Señor. Has hablado a nuestras vidas, Señor, a través de las alabanzas, a través de los agradecimientos, los testimonios, Señor. Y cada día podemos comprobar, Señor, la fidelidad hacia cada uno de nosotros. La fidelidad que tú tienes ante tu iglesia, Padre, ante tus hijos, Padre. Y no solo a nosotros, Señor, sino que la fidelidad de esperanza y de amor, Señor, que tienes para los de afuera, Señor, que todavía no han querido entregar sus vidas a ti, Padre. Señor, te damos las gracias. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Que tu palabra sea de edificación, Señor, consolación y exhortación a nuestras vidas. Y a través de esta palabra, Señor, que nos podamos identificar y que puedas hablar a nuestra vida. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer todos el versículo 25. 14, 25 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y vive en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pueden sentarse, amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Bienvenido, hermano. Gloria a Dios. Bienvenido. Estamos en Lucas capítulo 14, versículo 25, amén. Lucas capítulo 14, 25. El tema de esta tarde es las multitudes. La palabra de Dios acá nos está enseñando que grandes multitudes alababan ¿a quién? Al Señor. Y grandes multitudes seguían ¿a quién? A Jesús. Acá Jesús, cuando les dice estas palabras, ya está a pocos días de ser entregado, a pocos días de ser crucificado. Y Jesús, al ver que grandes multitudes
lo van siguiendo, que grandes multitudes van detrás de él. ¿Quieres que cambie el micrófono? Vamos a cambiar el micrófono, perdón. Gloria a Dios. Mejor así. Entonces Jesús se da cuenta que grandes multitudes van detrás de él. Y él dice, estoy a punto de ser crucificado. Estoy a punto de morir y de partir de esta tierra. Y viene, les da este mensaje más duro y más fuerte a esta gran multitud. Y la multitud, después de este mensaje, muchos vuelven atrás, muchos regresan a su vida pasada, porque viene a ser un mensaje muy duro, muy golpeante para la vida de ellos. Por eso dice acá, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, él iba caminando, pero sabía que había grandes multitudes y él dice que volviéndose les dijo, da un cambio él y les da una palabra muy fuerte y muy dura. ¿Por qué? Porque para muchos hijos de Dios, para muchos cristianos, es fácil esconderse entre la multitud. Cuando más grande es la multitud, más fácil es para escondernos o para parecer anónimos. Muchos entre la multitud muchas veces no se sabe si es cristiano o no es cristiano. Mucho entre la multitud no se sabe de dónde es o para dónde va. Y eso es lo que nos está enseñando, que cuando mayor es la multitud, más fácil es pasar desapercibido o inadvertido. Y Jesús se está dando cuenta que ellos están corriendo un grave peligro. ¿Por qué? Porque no lo están siguiendo con convicción, no lo están siguiendo en un aspecto de entregar todo a él. Por eso les dice, si alguno viene y no aborrece, les dice, y empieza, si tú tienes a tu papá, a tu mamá, a tu mujer, a tus hijos, a tus hermanos, a tu hermano, y aún tu propia vida, si todas esas cosas te interesan más que yo, no puedes ser mi discípulo, les dice, no me pueden seguir, ya no pueden seguir detrás de mí. Pero si ustedes, dice, están dispuestos de poner su amor hacia mí antes que ellos, entonces síganme. Por eso les habla algo duro acá. ¿Por qué? Porque él ya se dirigía a Jerusalén, una ciudad donde sabía él que iba a ser crucificado. Por eso el texto que acabamos de leer dice que grandes multitudes lo seguían, un montón de personas. A veces hay muchas personas, muchos cristianos, muchos hijos de Dios, que les gusta ir a iglesias donde hay 300, 400 o 500 miembros. Y a veces vienen y ven 2, 3, dicen, no, muy poquitos, mejor me voy. ¿Por qué? Porque donde somos poquitos, muchas veces no se puede esconder el pecado. No nos podemos esconder porque nos conocemos bien. Y vamos a darnos cuenta de qué pata cogíamos. Pero la gente muchas veces busca iglesias grandes para pasar desapercibido y ni se dieron cuenta si veniste o no veniste. Aquí nos damos cuenta cuando alguien falta o cuando alguien no ha venido. Es bien fácil, no nos cuesta. Y eso es bueno porque decimos, Señor, no vino fulano. Dios mío, algo le ha pasado. Vamos a orar por este hermano o esta hermana. Y nos damos cuenta. Pero cuando es una iglesia grande, ni sabemos los nombres, ni nos damos cuenta. Miren qué bonito es aquí, nos saludamos, nos abrazamos, me conocen, los conozco, sabemos todo. Pero en iglesia grande hay pastores y líderes que ni saben cómo se llama tal familia o X matrimonio o tipo de joven. Entonces Jesús está dando cuenta de este problema y por eso Él les dice, les habla así. ¿Por qué? Porque Él sabe que es su viaje final en la tierra, que Él ya es su último viaje y el día de su muerte está cerca. Entonces Él siente en su corazón, siente la necesidad de hablarles fuerte. ¿Por qué hablarles fuerte? Porque su partida está cerca. Entonces, ¿qué nos enseña este versículo de Lucas, capítulo 14, versículo 25? Nos enseña que había una gran multitud que iba detrás de Jesús.
una multitud de diversas y diferentes personas, de todo tipo de personas, con diferentes necesidades de todas estas personas en su vida diaria. Pero también habían seguidores comprometidos que habían dejado sus costumbres, su religión, habían dejado sus casas, habían dejado todo. Y habían personas que también lo seguían con un corazón convencido, con un corazón de amor, de devoción a Él. Eran verdaderos seguidores de Jesús. Y a muchos sabían que lo seguían porque había hecho un milagro, porque lo había rescatado de su pecado, de su forma de vivir. Pero también habían curiosos en esas multitudes. También habían religiosos. También habían comerciantes que iban entre la multitud a hacer su negocio. También estaban entre la multitud los que escondían su pecado. Porque entre la multitud es fácil esconder el pecado. Entre más grande es la iglesia, o entre más grande es la iglesia, más fácil se esconde el pecado. Y eso, por eso Jesús les está hablando muy fuerte y les dice que si alguno dice, viene a mí y no aborrece las cosas que le están quitando el lugar a Cristo, no pueden ser sus discípulos. Pero él sabía que entre esta multitud había un mínimo de personas comprometidas hacia él. Él sabía que entre esta multitud había un poquito, un grupito que eran capaces y fueron capaces de dar la vida por él. Él sabía que en este poquito de personas también habían Judas. Jesús sabía. Y por eso Él da este mensaje para darle tiempo y saber si Judas todavía se podía arrepentir. ¿Por qué? Porque Jesús sabía todo eso. Y Jesús ya les había enseñado y les está hablando de dejar atrás sus viejas maneras y su vida y seguir el nuevo camino. Entonces los está animando, les está diciendo que ya no vivan para sí mismos, que ahora deben vivir para Jesús. Cuando tú y yo vivimos para Dios, Él vive para nosotros. Cuando nosotros respondemos a ese llamado, a esa invitación que Jesús nos hace y decidimos radicalmente seguirlo a Él con la fe, vamos a ser victoriosos. Decíamos que había de todo tipo de personas. Y entre esa multitud había un grupo de curiosos. Y muchos iban solamente por curiosidad para saber quién era Jesús, por qué su popularidad, qué podían lograr de Él, qué podían tener de Él, o por qué tanta gente lo seguía, o porque lo habían oído hablar de milagros, de hacer milagros, o porque habían oído que Dios estaba con él. Pero había un montón de curiosos que lo seguían. Lo mismo sucede hoy. Muchas iglesias están llenas de curiosos. ¿Por qué? Porque estoy hablando de las iglesias grandes, amén. No de nosotros, amén. De las iglesias grandes. ¿Por qué? Porque las iglesias grandes siempre quieren llevar un personaje reconocido, un artista reconocido. Y si tanto es tu reconocimiento, así es la curiosidad o la devoción de las personas de irlo a ver o a buscar. No van a buscar la palabra, no van a buscar a Jesús, sino que van por curiosidad porque llegó fulano, sutano o mengano. Depende el título, el nombre que tenga ese predicador, ese de la alabanza, así llega la gente. Pero por eso Jesús les está hablando a ese tipo de curiosos. ¿Por qué? Porque solamente se sentían atraídos por curiosidad a Jesús, pero no tenían ningún interés de que Él les cambiara la vida, de que Él les transformara la vida, que Él les diera la vida eterna. Y eso es lo que sucede. Muchos van a la iglesia, a las iglesias grandes, por curiosidad, porque se ve bonito, por esto o lo otro, pero no se centra su mirada en el cambio que Jesús quiere hacer en sus vidas. Entre esta multitud había muchos que estaban confundidos
por la religión, por la tradición, en el camino de la salvación. Sí creían en las enseñanzas de Jesús, sí creían en la palabra de Jesús, pero también se centraban en las enseñanzas de los fariseos. Y venía una contradicción en la vida de ellos y decía, ¿a quién le vamos a creer? ¿Le creemos a Jesús o le creemos a los fariseos? ¿Aceptamos lo que Jesús viene a decir o aceptamos lo que los fariseos nos están enseñando? Y dentro de esta multitud iban los fariseos, los saduceos, iban los religiosos también. Y muchas personas estaban confundidas porque no hallaban qué hacer. Pensaban que por las buenas obras iban a entrar al reino de los cielos, que creían que solamente hacer las buenas obras era suficiente. Pero Jesús les está diciendo que tienen que aborrecer muchas cosas, aún tu padre y tu madre. Gloria a Dios por la vida de los jóvenes que están acá y no están sus padres. Qué bueno, porque fácilmente sus padres les pueden decir, no vayan a la iglesia, ¿qué vas a ir a hacer? Quédate en la casa, todas las semanas trabajaste, quédate descansando. Jehová te reprenda, dígale, apártate de mí, Satanás, dile, así como le dijo Jesús a Pedro, amén. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro. Amén. ¿Por qué? Porque es lo que está diciendo, no, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a ir a glorificarse. No, mire, muchos preguntamos, ¿y vamos a ir a la iglesia? Pero preguntamos para que nos digan no y celebrar, amén. No estamos preguntando porque ya estamos desesperados para irnos, no. Estamos preguntando, ¿voy o no voy hoy? Ay, quédate, no va. No hagan eso, es malo. Porque si ahí viene el Señor, si ahí se muere. Les decía hoy en la clase a los jóvenes, la clase que tuvimos hoy, que el viernes vamos a hablar de una buena noticia y una mala noticia. Que la palabra de Dios nos da una buena y una mala. Que yo creo que el viernes que recibamos esa clase, nuestra mente y nuestro corazón va a ser más transformado de lo que Dios lo ha hecho hasta ahorita. Porque cuando yo estudié y estaba viendo esa palabra y Dios me hace entender de qué está hablando, digo yo, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que esta multitud lo seguía solamente porque muchos estaban confundidos. Estos líderes religiosos los habían convencido de que debían de hacer buenas obras para obtener el favor de Dios. Muchos son así en el día de hoy. Hay demasiada confusión. Muchos piensan que haciendo buenas obras están bien con Dios. Amada iglesia, hay muchas personas que te vienen a hablar al oído. Que haz esto, que haz lo otro, no haz esto, que esto y lo otro. Y en vez de decirte sigue adelante, sigue buscando a Jesús, empiezan a confundirte y empieza en tu corazón y en tu mente una confusión y empieza a estará haciendo bien esto, estaré haciendo mal esto, aquel lo hará bien, y entonces entra una confusión tremenda. ¿Por qué? Porque dejamos de oír la palabra de Dios, dejamos de oír la voz de Dios, dejamos de orar, dejamos de la guía del Espíritu Santo y le damos más importancia a las voces de afuera, a las personas de afuera, y las obedecemos y nos alejamos del Señor. Por eso Jesús les dije, si alguno no aborrece esas cosas, dice, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque muchas veces le dan más importancia a otras cosas que a la palabra de Dios. Y Dios sabía que muchos estaban en la confusión. Muchos creen que con lo que saben o lo que lo piensan o con la experiencia que tienen es más poderoso que cualquier cosa. No, lo poderoso se llama Espíritu Santo en tu vida. El poderoso es Cristo Jesús. Todo el conocimiento, toda la sabiduría, todo lo que tú puedas tener, si no tienes al Espíritu Santo no te sirve de nada. Porque el Espíritu Santo es quien va a ocupar y usar lo que tú tienes. No lo que tú tienes va a usar al Espíritu Santo. Amén. No son las cosas así. Las cosas son de todo lo que tú tienes, el conocimiento, la sabiduría, todo lo que tú tienes en tu mente y en tu corazón. Dios lo va a usar como herramientas para glorificar el nombre de Dios, para salvar a otros y para usarte a ti. No es que con el conocimiento, la sabiduría, tus estudios, lo que tú tengas, le vas a decir al Espíritu Santo, mira, yo he estudiado esto, esta ingeniería, este doctorado, esto y esto. Ahora, Espíritu Santo, tú vas a obedecer lo que yo diga porque yo tengo mucho de esto y esto. No son las cosas así.
Dios quiere que obtengamos todo eso para después Él usarlo como herramienta para glorificar su nombre y muchos sean ¿qué? Salvos. La cosa no es por Jesús viene muy duramente ante la multitud. ¿Por qué? Porque Él sabía que muchos lo confundían. Y entre esta multitud había muchos falsos como Judas. ¿Por qué? Porque todos estos falsos como Judas saben esconderse entre la multitud. Eran hábiles para tener doble cara. En las multitudes, en las iglesias grandes, se esconden muchas cosas. Yo vengo de estudiar teología, yo vengo de estudiar para ser pastor en una iglesia donde en cada culto se congregan entre 8,000 a 10,000 personas cada servicio. Hay 5 cultos en el día, 7, 9, 11, 3 y 5. Y en esa iglesia son multitudes que llegan en un servicio, son de 10,000 a 15,000. Y si yo te contara todo lo que pude experimentar que pasaba ahí dentro de esa iglesia, tú estabas sentado en la banca en esa iglesia, así en la silla, y de repente tú estabas aquí oyendo la palabra, orando al Señor, cuando de repente volteé a ver 2 servidoras, 2 diaconisas peleándose. ¿Por qué? Porque la veía que era la amante del hermano y era su esposo. Eso pasaba ahí. Aleluya. Alguien diga aleluya. Eso pasaba. Santo Dios. Y de repente que no, es que esta es la amante de mi esposo y aquí está de servidora. ¿Por qué? Porque hay muchos Judas que en la multitud pueden esconder su pecado, que no son auténticos, están atrapados en la mentira, en el engaño, en su manera de vivir. Por eso Jesús, cuando ve esta multitud, dice: aquí vienen muchos detrás de mí que no son auténticos, se han atrapado en su propia mentira, en su propio engaño, en su propia manera de vivir equivocada. Porque entre la multitud es fácil esconderse. Yo les aseguro que cuando hay un partido de fútbol entre 60,000 personas que van a un partido, yo muy fácil me puedo esconder ahí, ¿o no? ¿Ah? Pero que vaya a un carnaval o algo aparte donde solo hay 5 personas y vos estás ahí, bien fácil va a decir: ¡oh, el pastor! Sangre de Cristo. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces se veían tantas cosas. Un pastor que yo admiraba mucho y que lo habíamos invitado a una campaña para que nos predicara, hicimos pancartas, las fuimos a poner en toda la colonia, que iba a llegar el pastor tal y tal. Y no digo su nombre porque él es muy conocido y ahorita tiene una bonita iglesia que el Señor lo restauró, lo levantó, ha levantado su ministerio, está aquí en Los Ángeles. Pero yo lo sigo por las redes, lo veo por ahí. Pero en su tiempo lo admirábamos muchos estudiantes de teología a él como pastor. Y de repente, lo que sucedía ahí en esa iglesia, que era más de 8,000 y 10,000 personas, que a todos los estudiantes de teología nos informaban todo lo que pasaba ahí. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos aprendiendo de los errores que iban cometiendo los más pastores y maestros nuestros, para que nosotros no lo pudiéramos hacer. Y ya de repente el pastor me dice, yo era compastor de esa iglesia, me dice: hermano Cerritos, ya no vamos a poder traer a este hermano por esto y esto. ¿Ya se dio cuenta? Sí, lo sé. Si no han pasado las cosas cuando todas las aulas del colegio de teología lo sabemos, le digo, porque ya corría rápido la información, ¿ok? No el chisme, no el chamber, la información. Amén, lo digo. Entonces, y todo va así, los grupitos. No se hablaba de qué aprendiste hoy, qué aprendiste. No, se hablaba de que te diste cuenta del pastor. Sí, sí. Eso es lo que se habla de qué. Dejó a su esposa, sí, pero sí se fue con la fulana, sí, aquella que se ponía allá en tal puerta, en tal, porque eran un montón de puertas. Y decía ahí, y todos así. Y en esa iglesia, él tenía su propio vehículo de la iglesia, un buen sueldo, todo. Y cuando cometió eso, se vino abajo, perdió todo, su hogar y todo. Y de repente anduvo vendiendo bebidas gaseosas, soda, allá en un camión.
Y él cuenta su testimonio y dice él que cada colonia que llegaba, dice, lo que más le dolía en su corazón, lo que más impactaba su vida, dice que cada vez que llegaba a una tienda o pasaba un pasaje, le decían, Dios le bendiga, pastor fulano. Y él, amén, sentía su cara de vergüenza, porque era muy conocido en El Salvador. Y le decían, pastor, y le decían el nombre, pastor aquí, pastor allá. Y él no pudo soportar eso, que tuvo que dejar su trabajo. Fue donde el pastor y le dijo, pastor general, le dijo, necesito que me dé otra oportunidad. Le dijo, ok, ¿quieres que te dé otra oportunidad? Sí. ¿Quieres tener tu ministerio pastoral? ¿Quieres tener tu ministerio de maestro, tu culto de todos los domingos? Sí, le dijo. Ok, le dijo. ¿Ya te perdonó tu esposa? No. ¿Ya restauraste tu matrimonio? No. Ok. Cuando ella te perdone y cuando haya restaurado tu matrimonio, le dijo, ven, le dijo. Porque entre la multitud es fácil esconder el pecado. Pero el pecado un día sale a la luz. Aleluya. ¿Por qué? Porque la luz refleja las tinieblas. Y al final él no soportó y se tuvo que venir para este país. Pero gloria a Dios, porque Dios lo ha restaurado. Dios lo ha levantado y tiene un ministerio muy bonito. Porque Dios es un Dios de oportunidades, amén. Pero no quiere que suframos o pasemos problemas para que después nos vuelva a levantar y nos vuelva a restaurar. ¿Por qué? Porque cuando no somos auténticos, estamos atrapados en la mentira y en el engaño. Y el problema es que muchas personas vienen a hablarnos y no nos hablan la verdad. Nos hablan muchas veces mentira y engaño. ¿Y qué estás haciendo ahí? Ahí te estás perdiendo, ahí te estás desgastando, ahí no vas a crecer, ahí no, ¿qué vas a lograr? Y vienen muchas voces así, y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque nos volvemos en una manera engañosa en vivir. Y entre esos Judas que se escondían entre la multitud, quizás yo sea uno de esos, o quizás seas tú uno de esos. O de lo que estamos describiendo aquí en las multitudes, puede ser que tú y yo nos estemos identificando. Muchos quizás pensamos que somos buenos hijos de Dios, pero quizás no lo somos. O es posible que sí seamos buenos hijos de Dios. O muchos tal vez crecieron en un hogar cristiano, han sido bautizados, pero no quieren comprometerse con Jesús, no se quieren comprometer con la iglesia. Quieren seguir escondidos entre la multitud. Por eso Jesús dice, cuando ve la multitud, dice, yo estoy a punto de ir y no puedo permitir y les tengo que enseñar. Por eso Jesús les enseña que para poder heredar la vida eterna, para poder entrar en el reino de Dios, su vida tiene que ser sometida a Él. Por eso les dice, si alguno no deja esto, si alguno no aborrece esto, se les va a volver bien difícil. ¿Por qué? Porque muchos nos engañamos con nuestra posición con Dios. Muchos creemos que estamos bien con Dios, pero estamos mal. O quizás otros creemos que estamos mal con Dios y estamos bien. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay un gran número de personas que viven creyendo que están bien con Dios, pero su estado espiritual no lo están. Están mal. Están mal. ¿Cuántos se llaman cristianos? ¿Cuántos se llaman hijos de Dios? Pero no vienen a la iglesia. No vienen a sus servicios. Y se dicen soy hijo de Dios, sí, por misericordia y amor, pero no buscan la iglesia. ¿Por qué? Porque se están escondiendo entre la multitud. Se esconden entre la multitud. Muchos se esconden porque es domingo y es el único día que descanso, es el único día que puedo estar en mi casa. Muchos se esconden en un bonito clima en el verano, que dice, oye, el sol está bonito, voy para allá, voy para acá, porque después viene la lluvia, el frío, ya no puedo disfrutar. Y nos escondemos en los pretextos, en las excusas, para no buscar de Dios. Pero cuando viene el problema, viene la aflicción, ¿a quién buscamos? Cuando viene la necesidad, viene el problema, viene la angustia, ¿a quién buscamos? Buscamos a Dios, buscamos su salvación. Y entre todas estas multitudes también había gente pecadora.
eran gente pecadora que realmente buscaban aprender más sobre la vida de Cristo y la salvación. ¿Por qué estamos tú y yo acá? Porque nos hemos dado cuenta que somos gente pecadora, de que necesitamos estar en comunión, necesitamos estar buscando a Jesús día tras día, domingo ante domingo. ¿Por qué estamos aquí? Porque sabemos que somos pecadores. ¿Por qué no estamos allá afuera entre la multitud? Porque sabemos que ya nos vamos a seguir perdiendo. Amén. Por eso realmente buscaban la salvación. Estos montón de pecadores habían escuchado predicar, habían escuchado decir a Jesús que el reino de los cielos se ha acercado, habían escuchado y se habían convencido que había pecado en sus vidas. ¿Por qué estamos tú y yo acá este día? Porque había una convicción en nuestra vida que ha habido pecado, que le hemos fallado. Alguien me decía, hoy pastor, le quiero decir algo, que Satanás me echó zancadilla, y eso le digo yo pensé que le había pasado un problema o un accidente. No, me dice, es que me había alejado de la iglesia, no había venido, pero gloria a Dios de que está aquí. Amén. Amén. Regálele un aplauso a esa persona que está aquí hoy. Amén. Gloria a Dios. Que el niño reconoce, dice, me había alejado porque el diablo. Bueno, pero lo bueno que hoy está aquí. Amén. Eso es lo lindo y maravilloso, que está con la oportunidad de estar escuchando la palabra, que está oyendo que Jesús lo ama, está oyendo que Jesús le está diciendo, yo sé que eres pecador, pero tú has oído y sabes que yo te puedo perdonar, te puedo restaurar. Amén. Pero muchos dicen, ya fui 2 domingos, fui 3 domingos, fui 4 domingos, ya no voy. Y algo que les voy a decir, yo llevo contado los domingos que alguien no viene. Yo hablaba con un hermano y le dije, mire hermano, y este hermano que no ha venido 3 domingos. ¿Qué? 3 domingos no ha venido. Me dice, sí, y hoy ya va como con 5. Le digo, pero ¿qué pasa? Que no se han podido dar cuenta que en su corazón y en su vida hay una necesidad. Yo me estoy dando cuenta que en la vida de él hay una necesidad. Entonces yo le llamo, le mando mensajes para decirle que todavía hay oportunidad de vida. Amén. Que todavía hay oportunidad de vida eterna y salvación. Que me preocupa que ya son 3, 4 domingos que no ha venido. Sí me preocupa, porque si en ese caso se muere o pasa un accidente, ¿a quién voy a buscar? Entonces cuando nosotros nos damos cuenta de que Jesús es el que está ofreciendo perdón, que está ofreciendo vida eterna, nos vamos a volver buscadores de Él. Entonces entre la multitud había gente que buscaba a Jesús, que lo buscaba, y no le importaba esa cantidad de gente, sino que ellos estaban convencidos de que en Jesús había la salvación y la vida eterna. ¿Y por qué lo seguían? Porque ellos habían tenido la convicción de que Él era su maestro y su salvador. Ellos en su corazón y en su mente se sentían culpables, se sentían mal, de que sabían de que estaban mal con Dios, pero que la palabra, la vida eterna había llegado a la vida de ellos, y que era tiempo de arrepentirse, era tiempo de decirle, Jesús te amo, Jesús gracias por haber venido a mi vida. Era su pecado, esa voz de Jesucristo era una alarma fuerte en la mente y en los corazones de ellos. Esa alarma sonaba fuerte dentro de ellos. Ese pecado les decía, si sigues en este pecado vas a morir y te vas a condenar. Pero oían la voz de Jesús que le decía, vengan a mí todos los que estén cansados, vengan a mí, yo los voy a sanar y los voy a libertar. Deja todas estas cosas y en mí vas a encontrar vida y vida en abundancia. Y eso les ayudó a ellos a seguir. ¿Por qué? Porque entre esta multitud habían estos pecadores que ellos estaban conscientes que estaban mal con Dios. ¿Por qué yo sigo adelante en los caminos de Dios? Porque yo sé que necesito de Dios. Y yo sé que el día que yo salga de esta puerta y diga, yo no quiero más con la iglesia, ahí me muero. Ahí me muero. ¿Por qué? Porque el pecado me va a matar. El pecado me ha destruido. El pecado me está destruyendo. Y el pecado está destruyendo tu vida. Amén. Cuando una mujer da luz y nace un niño, ¿para qué nace? Para la vida. ¿Ah? Para la vida.
¿Para qué? Para la vida. ¿Para qué nace, iglesia? Para la vida. ¿Para qué nace? La vida. ¿Para qué nace? Para la vida. Mentira. Mentira. Aleluya. La Biblia no dice que nace para vivir. Para morir. La Biblia dice que nace para morir. Y desde ahí empieza el niño a crecer y va directo hacia. Limpiar. De eso vamos a hablar el viernes. Que tú y yo no estamos viviendo, vamos camino a la muerte. Tengan miedo a morir que asca, pues. Eso nos dice la Biblia. Es que tiene 2 años y le falta mucho que vivir. No, tiene 2 años y de repente la muerte lo está esperando. Nosotros no nacimos para vivir, nosotros nacimos para morir, porque ese es lo que nos espera a todos. ¿Qué día, qué hora? Solo nuestro Padre lo sabe. Entonces, cuando el Señor me enseña y me dice eso, digo, Señor, si a mí el día que me queda es hoy que me tienes con vida, mañana va a ser otro, si Él me lo da. Por eso les dije, tengo una buena noticia y una mala. Muchos que dicen, yo tengo 15 años, tengo 20, algo así. Cuidado. ¿Por qué? Porque nos vamos envejeciendo, nos vamos muriendo. ¿Y qué quiere decir? Que vamos viviendo años más años para ser más jóvenes y más robustos, ¿va que no? Vamos viviendo para morir. Entonces eso muchos lo entendieron y lo comprendieron y aceptaron el sacrificio de Jesús porque sabían que les hacía falta algo. Cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes de que nosotros tenemos una necesidad. Y la necesidad que tenemos es de perdón. ¿Por qué tenemos una necesidad de perdón? Porque todos los días le vamos a fallar a Él. Todos los días vamos a cometer un pecado. Pero Él es fiel y verdadero para perdonar todos nuestros pecados. Todavía hay muchos que no han tomado la decisión y todavía no están convencidos de ser auténticos seguidores de Cristo. Qué tristeza muchas veces, qué lástima. Personas dentro del Evangelio, dentro de las iglesias, que todavía tengan esas dudas, que no estén convencidos de decir soy un verdadero, auténtico seguidor de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque como que la palabra no los ha convencido, como que son otras cosas que los están convenciendo, amén. Por eso Jesús, al ver la multitud, les dice, quiero que si me van a seguir, vengan con convicción. Porque si ustedes no me siguen con convicción, los que van a sufrir son ustedes. Porque van a haber problemas, necesidades, tropiezos, van a haber muchas cosas en su vida. Ahora surge una pregunta aquí y quiero que quede esta pregunta en tu mente. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Dónde me encuentro yo en medio de esa multitud? Tú y yo somos la multitud de Cristo, amén. Tú y yo somos seguidores de Cristo. ¿Cuántos ya estamos convencidos de dejar a papá, mamá, mujer, hijos, lo que sea, por Cristo? O todavía creemos que no, estoy muy joven, tengo que disfrutar a mi esposo, a mi esposa, a mi novio, a mi novia, a mi mamá, a mi papá y después, ¿ok? Pero si Dios dice, cuello, y no disfrutas nada, porque su palabra dice que ya está puesta, ¿qué dice? El hacha sobre el árbol. Tú y yo, amada iglesia, caminamos todos los días con algo aquí. Todos los días. Y dice la palabra de Dios que árbol que no da buen fruto, ¿qué va a pasar con ese árbol? Y echado al fuego. La hacha está puesta en tu vida y en mi vida. ¿Tú por qué crees que yo trato todos los días de comportarme bien con el Señor, a pesar que le fallo? Y le fallo, no digo que soy perfecto. Porque ves, siento las cortaditas aquí de esa hacha filuda, de ese machete filudo, de esa espada filuda que Él me tiene aquí. ¿Para qué? Porque tengo que honrar y glorificar su nombre. Entonces todos caminamos así. Los jóvenes caminan así. No se crean que porque tienen 20 años están guapos, hermosos, chulos, preciosos. No está la hacha, no, ahí está puesta, ¿ven?
Y no solamente la hacha, sino que un montón de muchachas que los van a ver bonitos también. Amén, jóvenes. Señoritas, doncellas, igual ustedes. Ustedes están muy lindas, muy hermosas. Cuídense para el Señor, cuiden sus vidas. Entrégansela al Señor y Él les va a entregar lo que ustedes necesitan, porque no solamente está el hacha puesta en su nuca, sino que un montón de gavilanes que andan detrás de ustedes. Tengan cuidado, amén. Sopilotes, pijullos, de todo tipo de pájaros, ahí no sé, pero tengan cuidado, amén. Cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor dice, si alguno viene a mí, ¿cuántos hemos venido a Él? Todos nosotros hemos venido a Él. Ya venimos a Él. A Él solo nos dice que tomemos una decisión. Por eso vuelvo y repito. ¿En qué lugar te ubicas tú en la multitud? ¿Con quién te identificas en esa multitud? Tú. Ahí describe y nos describe a cada uno de nosotros. Con esto quiero terminar. Los pocos que habían entre la multitud comprometidos dejaron a los muchos para unirse a un poquito. Mucha gente llega a las iglesias y dice, oh, son 2, 3, 4, no, me voy porque me voy a una más grande. Aquí el Señor nos enseña algo contrario. Que los que estaban entre la multitud vieron y dijeron, no, aquí es fácil de esconder mi pecado, aquí es fácil de hacer, no, me voy a ir con el poquito. Y eso es lo que nos enseña. De esta multitud 11 dieron su vida por Cristo Jesús. Uno, la vejez, se lo llevó, pero los demás no llegaron a viejo. Fueron mártires por amor a Jesucristo. Y 11 de ellos, incluyendo al apóstol Pablo. Amén. Solo Juan que murió de vejez, pero los demás discípulos a todos los asesinaron. Los asesinaron. ¿Por qué? Porque entregaron su vida a Cristo. Dejaron los muchos para unirse a los pocos. En este momento decisivo salieron con una fe decidida para seguirlo a Él. Ahora te pregunto, amada iglesia, ¿has abandonado tu antiguo estilo de vida? ¿Has recibido una nueva vida que te ofrece Jesús? ¿Has decidido seguir a Cristo? Si tú has decidido seguir a Cristo, si es así, déjame decirte que estás en el camino correcto, con la gente correcta y la dirección correcta. Una gran multitud. Y ahí dice de que después, dice la palabra, que muchos volvieron atrás. Y Pedro le dijo, Señor Jesús, le dijo, mira, todos se regresan a su casa, todos se van. Ya nadie quiere seguir. ¿Por qué? Le dijo, ¿por qué te preocupas? Le dijo Jesús, ¿te quieres ir tú también? Vete con ellos. Le dijo, no, Señor, dura es tu palabra, pero sé que tú tienes palabra y vida eterna, dice Pedro. Porque Pedro le dijo, Señor, mira, se nos van, ¿qué hacemos? No te preocupes, le dijo. Déjalo. ¿Te quieres ir tú con ellos? Vete, le dijo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía cómo era la multitud. Entre esos 12 había un Judas. ¿Usted cree que ese Judas no anduvo hablándole a cada discípulo para que traicionaran a Jesús? ¿Usted cree que ese Judas no anduvo buscando más Judas? ¿Cree que ese Judas no llegó a alguien y le dijo, mira Judas, tú eres el tesorero, tú tienes esto, hazle esto a Jesús, hazle esto a tus discípulos, mira cómo te hacen esto, mira aquí, mira allá? Y empezaron a hablar a su mente, a enfermarlo, y al final sabemos cuál fue el destino de Judas. Leamos todos el versículo 26 y dice así, leamos lo que dice. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si tú has decidido ser discípulo de Jesucristo, vuelvo y repito esto, déjame decirte que estás en el camino correcto, con la gente correcta y la dirección correcta.
porque el Espíritu Santo es tu guía y tu dirección. Vamos a orar.